Pero lo primero digo es, a ver, mañana a esta hora vamos a estar a 3 horas, 4 horas de que arranque la temporada. Mucho de adivinar y de tratar de digerir la información que escondida nos dieron en 6 días de pruebas en Bahrein. ¿Qué te genera primero esta nueva Fórmula 1 donde para salir a explicarla, y te ha pasado seguramente, has tenido que sentarte a estudiar un rato de cómo funciona esta Fórmula 1? ¿Cuál es la primera reacción que tenés? Que hay que no tratar de explicarla mucho porque puedes enredarte, meterte en un bosque, como dicen aquí en España, del que difícilmente vas a poder salir, ¿no? Creo que es una Fórmula 1 que me inquieta mucho conocer cómo se va a presentar ya como producto en la pista, porque se ha hablado mucho y bueno, no es la primera vez que en un cambio reglamentario hay una serie de expectativas y temores muy grandes de cómo va a ser el producto final, lo que la gente va a ver, se va a entender, no se va a entender, va a haber adelantamientos, no va a haber adelantamientos, van a ser buenas carreras o no. Y es un poco lo mismo este año, ¿no? Yo creo que en 2014, pues la pretemporada dejó todo el mundo preocupadísimo porque los coches no tenían fiabilidad y era, bueno, esto va a ser un desastre. Y no lo fue, ¿no? No lo fue y sí que cambió. A algunos les gustó más, a algunos les gustó menos, pero siguió siendo la Fórmula 1, ¿no? Y creo que con tantos años de experiencia no dudo que si hay que corregir cosas, seguramente lo van a hacer a la mayor brevedad posible porque es en el interés de todos. Obvio que siempre que hay cambios, hay alguno que saldrá a decir, a ver, un momentico, pero esto estaba claro hace cuánto tiempo. No me vas a hacer a cambiar las reglas de juego porque yo trabajé con estas reglas y esperaba aprovecharlas y tú me estás cambiando las reglas a último momento, ¿no? Que es un poco el debate que ha habido con todo esto de la relación de compresión del motor de Mercedes. Pero yo creo que al final, a ver, yo creo que hay que darle tiempo a la Fórmula 1 y no juzgarla necesariamente por lo que pasa en Australia, que a veces Australia te da unas carreras increíbles y luego vas a circuitos más normales y te sale un bodrio. Entonces, creo que hay que esperar unas 5 o 6 carreras para tener una idea clara, pero si hay algún problema grave, seguramente saltará desde la primera carrera y creo que la inquietud más grande que hay es en torno al espectáculo y los adelantamientos, porque tal vez la idea detrás de este reglamento y la forma como se creó no da suficientes garantías de que va a haber todo esa dinámica de carrera a la que veníamos acostumbrados hasta el año pasado, más allá de que la Fórmula 1 no va a ser lo pareja que era el año anterior cuando en la Q1 estaban en algunos circuitos todos en un segundo. Eso ya difícilmente va a pasar este año. Vos sabés, digo que hay mucha gente nueva en la Fórmula 1 y vos lo debés vivir también. Ya, bueno, 10 años o un poco más de Checo Pérez en la Fórmula 1 y ahí se sumó muchísima gente de México. Ahora el fenómeno de Franco en Argentina, son 2 años, este es el tercero, primera temporada que va a arrancar desde el principio y ahí también hay una ola de gente nueva que se ha sumado a la Fórmula 1. Hay mucha gente que cree que la Fórmula 1 es lo pareja que teníamos la categoría el año pasado, que era el último año del reglamento, donde ya todo el mundo se ve, se copia, aprende de lo que tiene el otro y en los 4 o 5 años que va el reglamento van evolucionando y terminamos con que el año pasado vos ibas a una pista y veías todos los autos y eran muy parecidos, eran prácticamente iguales todos los autos. Pero esto que decías recién es algo que yo vengo insistiendo. No esperemos que la Fórmula 1 sea pareja en la primera carrera, porque históricamente cuando arranca un reglamento nuevo, lo divertido es ver que los autos son realmente muy distintos desde la concepción. Verlos visualmente tan distintos no va a pasar dentro de 2 o 3 años. Exacto, yo creo que es lo que siempre pasa con estos ciclos reglamentarios, que al final, con el paso de los años, todos convergen, las soluciones ideales o las mejores, las más óptimas, son las que acaban adoptando todos. Durante este año lo veremos en alguna medida, pero hay algunos, digámoslo, parámetros o algunos diseños que son tan fundamentales de base que no se pueden ya modificar para algunos este año y tendrán que esperar al coche del próximo año para incorporarlo, ¿no? Entonces, después de las primeras 5 o 6 carreras, seguro que ya tendremos claro qué cosas varios equipos van a tratar de implementar si pueden este año o en su coche que ya empiezan a diseñarlo a esa altura para el año siguiente, ¿no? Entonces, es la ley de la Fórmula 1, ¿no? Que siempre hay alguno que es más listo que todos en algún aspecto, pero aquí lo interesante este año es que cambian tantos aspectos, porque cambia el chasis, cambia la aerodinámica, cambian los motores, cambian los neumáticos, cambia la forma de asistir los adelantamientos. Y bueno,
y ni hablar, cambia el reglamento. El reglamento como está escrito hoy en día es muy distinto a como estaba escrito hasta el año pasado. Ahora está dividido en secciones A, B, C, D. Antes eso no existía y se separa todo de forma distinta al pasado, ¿no? Entonces, sí va a haber muchas cosas que van a dejar agujeros por los que algunos equipos van a encontrar la forma de meterse y sacar ventaja y a la FIA le va a tocar empezar a taponarlos como mejor pueda, pero sabiendo que hay cosas que definitivamente no va a poder hacer este año, como el tema de la relación de compresión de los motores, que ya, bueno, se llegó a un acuerdo para que a partir de junio se mida en frío, en caliente, pero solo hasta el año entrante se va a medir solo en caliente a los 130 grados, ¿no? Entonces, todo va a tener que ir ajustándose en alguna medida y ojalá que el principio que llevó a que estas reglas se crearan como están escritas, en algún momento funcione como los reguladores lo visualizaron en su momento, ¿no? Hay que recordar que esto se abrió un poco así porque se quería que un fabricante nuevo entrara. Hablo sobre todo del reglamento de los motores, que es lo Audi, que... y era Porsche en aquel momento también el otro que pedía algo parecido. Exacto, entonces, claro, se hizo todo esto para que entraran, para que los que no estaban no entraran con tanta desventaja y era como, mira, aquí se barajan de nuevo las cartas. Sí, obviamente algunos ya han visto las cartas, algunas antes, pero no todas. Y esto va a cambiar muchísimo porque ya no es el mismo juego de antes en tema del MG Watch, etcétera. Entonces, van a tener la oportunidad de ser competitivos, tal vez no inmediatamente, pero en pocos años, ¿no? Audi ya habla de 2030, cuando hace un par de años hablaba de un plazo mucho menor. Obvio, también hay que gestionar las expectativas y se entiende que con tantos cambios que ha habido desde que arrancó el equipo Audi y fue anunciado hasta ahora, pues los que están ahora al frente de alguna forma resienten tantos cambios anteriores y no poder haber entrado a actuar antes como Matías Binotto, Jonathan Whitley, etcétera. Entonces, sí, hay que dar tiempo, pero igual Audi lo ha hecho bastante bien, pero algunos luego los verán como los responsables de que la FIA haya acabado cambiando el reglamento a lo que tenemos hoy en día. ¿Sabes con lo que me genera más conflicto este reglamento nuevo? Y cada uno tendrá su opinión. Y coincido con que esto se va a arreglar y va a haber una gran pelea política para ver cómo se arregla. Si con el super clipping, si con la carga de baterías, si dándole menos batería y que baje la... Cada uno va a haber una gran pelea política para ver quién gana desde ese lado. Mi conflicto inicial con el reglamento es la clasificación. Que la clasificación vaya en contra de la naturaleza del piloto de decir, tengo un auto, tengo una pista, tengo una vuelta, tengo que ir a cada centímetro, a cada milímetro, a rozar el muro, a pegarle al pianito, a dar lo máximo, a jugármela a que donde me equivoco por 2 centímetros termino contra un muro. Y eso no lo vamos a tener porque vamos a tener tengo que levantar antes, tengo que meter primera para pasar de revolución el motor, para que cargue un poco la batería y cuando la recta larga, no, el super clipping, entonces pierdo un poquito de velocidad, pero tengo batería para usarla después cuando arranco. Ese es el gran conflicto que yo tengo con todo este nuevo reglamento. Lo demás, creo que se va a ir corrigiendo, lo vamos a ir aprendiendo, el espectáculo va a ser bueno. Una vez que pasen 3, 4, 5 carreras, vamos a dejar de hablar tanto de si 250 kilovatios, de si 350, de cuánto se transforma en potencia y nos vamos a enfocar en ver carreras. Pero a mí me gustaría que arreglaran eso. A mí dame una clasificación donde el piloto se ponga la capa de superhéroe y tenga que sacar lo máximo que tiene de un auto y no ser tan cerebral de ir siendo estratega en el momento donde menos estrategia tenés que tener más que cuidar los neumáticos para que te lleguen al final de la vuelta. Que te aguante Sí, la temperatura para toda la vuelta, que era la única estrategia que teníamos hasta ahora. Ese es mi conflicto con este reglamento. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco es lo que se ha visto en las pruebas, sobre todo en las de Bahrein, que fueron las que más nos permitieron ver un poco cómo cambia todo y sí, ver que las curvas rápidas, esas de levanta, no levanta, o va a fondo, pero va aquí que entra un poquito tarde o un poquito temprano y chao, o sea, se va afuera o la vuelta no va a ser buena porque tuvo que soltar a la salida o se le desacomodó el auto, etcétera. Bueno, también es que cambia mucho la habilidad que va a tener que tener el piloto en diferentes aspectos y cómo, claro, como también cambió la aerodinámica y eso lo explicaba muy bien Max Verstappen, la forma en que se genera el apoyo ahora también ha cambiado y los pilotos también tienen que adaptarse a cómo estos nuevos coches funcionan desde el punto de vista aerodinámico. Pero sí, o sea,
el ejemplo es Albert Park, la famosa chicane rápida, curvas 9 y 10, que ahí siempre pasan cosas, que en la clasificación es el sitio donde tú quisieras estar. Si hay una tribuna ahí, ahí es donde quisieras sentarte para ver los Fórmula Uno cambiar de dirección más rápido que cualquier otro coche, pero desafortunadamente lo que el piloto puede ganar con manejo y arriesgando ahí, pues no vale la pena porque es una curva en la que probablemente van a tener que pasar más eh, recolectando energía para luego usarla en las rectas, que es donde más fácilmente pueden ganar el tiempo por vuelta, ¿no? Es que Diego, Eso la es. expectativa era con este reglamento de decir, volver a que el piloto y el auto, o Rush, ¿lo haces a fondo o no? ¿Te acuerdas la época en la cual era Sí, el que era realmente valiente, o Rush lo podía hacer a fondo y tenía que tener un auto? O Rush en los últimos autos, con el efecto suelo y todo eso, se transformó en una curva que todo el mundo hacía a fondo en clasificación. Creo que la idea de este reglamento era devolver un poco esa esencia donde el piloto marcara diferencia, pero con el tema de la energía, lo dijo Alonso el otro día, en vez de pensar si vas a fondo o no vas a fondo, si pasas una curva, el chef del equipo podría pasar por esa curva porque vamos recuperando energía, en vez de que sea un factor diferencial. sí, lo otro también es que yo la duda que tengo un poco es qué tanto de eso se va a ver, porque como tú lo mencionabas, han llegado tantos seguidores nuevos a la Fórmula Uno que para una gran mayoría esto probablemente no va a pasar, va a quedar muy en la sombra y no es algo que saldrá a la superficie, salvo que los pilotos y todo el mundo empiece a hablar de ello, ¿no? Uh -huh. Lo verán, creo que para alguna gente ver un auto pasar 20 o 30 kilómetros más rápido, más lento en una curva, difícilmente lo va a detectar. Los ángulos de cámara también pueden de alguna forma disimular ciertas cosas y te cambiarán la cámara que estaba colocada en tal sitio o te la colocarán más abajo, igual se ve que el auto va muy rápido y que cambia de dirección de una forma que no lo hace ningún otro auto, pero no es como era antes, ¿no? Igual es que no van a ser como el año pasado simplemente porque tienen menos carga aerodinámica, los neumáticos son más estrechos, entonces hay menos área de contacto con el asfalto, no pueden ser de principio tan rápidos como lo eran el año pasado en las curvas. Entonces, igual, se habla de que entonces se va a reducir el tema de la energía para que ya no sea un problema, ¿ok? ¿Cuánto de eso se puede notar? No sé, yo creo que es preferible que vayan un poco más despacio todos, se va a notar menos, a que si muchos van a tener que soltar en las rectas y se vuelve esto, lo han comparado y el primero que le hizo fue Max con la Fórmula E. Yo transmití carreras de Fórmula E y entiendo muy bien a lo que se refiere, porque había carreras en Fórmula E y la misma categoría se encargaba de fomentarlo dando cifras y estadísticas de cuántos adelantamientos había tenido cada carrera, pero tú ibas a mirar exactamente de qué adelantamientos te hablaban y eran adelantamientos que no eran adelantamientos, era que algún piloto soltaba porque ya no quería estar al frente haciendo el gasto de energía y eran carreras en paquete y solamente al final se sabía realmente quién era el rápido, porque había una cantidad que estaban simplemente gestionando la energía, es diferente para la Fórmula Uno porque claro, aquí tienes un motor de combustión y tienes una cantidad de combustible, unos 70 kilos que vas a tener al inicio de la carrera y eso va a servir también para luego recolectar energía. La Fórmula E tiene una cantidad de energía en cada carrera y punto, y luego el resto la tiene que regenerar y es más de la mitad de la que necesita para completar la distancia de la carrera. Entonces, son dos temas muy distintos, ¿no? Pero sí se entiende un poco el tema de, a ver, estamos en la época de que hay que ser eficientes con el uso de los recursos, ¿no? Y es exactamente de lo que se trata esta Fórmula 1 en términos de cómo se va a correr, también de cómo se va a clasificar, pero yo diría que en la clasificación es más de optimizar, ¿sí? De qué vale la pena, porque igual, si gastas de más y exiges de más los neumáticos en una curva en la que no vale la pena, y los necesitas mejor para una curva siguiente, una curva lenta en la que van a necesitar mucha tracción para salir rápido y aprovechar esa energía que has almacenado, pues hombre, cambia todo y las habilidades de los pilotos van a tener que adaptarse y los más cerebrales y los que tengan ese mejor feeling, pues hombre, los que tengan mayor capacidad mental para ir a lo rápido que necesitan ir y al mismo tiempo sabiendo qué tienen que hacer para hacerlo más eficientes en carrera y óptimos en clasificación, pues son los que van a salir adelante, obviamente si tienen el material para hacerlo. Diego, obviamente te estuve siguiendo en las redes durante las pruebas, a ver qué opinabas, qué decías. La pregunta acá es bastante fácil y no tiene una respuesta que esté bien o que esté mal.
¿A quién le crees menos? ¿Quién crees que escondió más, que tiene más guardado, que nos mostró menos en esas 2 semanas de Bahrein? Me lo pones difícil, pero está entre Mercedes y Pero, Red Bull. pero es difícil, pero es fácil, porque al mismo tiempo no hay manera que ninguno tenga la razón en esto. Es simplemente una Sí, cuestión de experiencia y de percepción de lo que vimos. No hay una respuesta que esté correcta o que esté mal en esto. sí, no, igual, sabes que en esto es mucho, sí, el relato que lleva cada uno, ¿no? Porque fue muy curioso lo que pasó en el inicio de los test de Bahrein y cuando salió Toto Wolff a decir que el Red Bull era un segundo más rápido en las rectas. Y al final de ese día Verstappen empezó a decir que era como la Fórmula E y empezó como a patear el balón a otro lado. Era como, no hablemos de esto, hablemos de otra cosa, hablemos de que esta nueva Fórmula Uno no es la Fórmula Uno. Y ya se cambió por completo el tema de conversación y ya no era lo rápido que había ido el Red Bull en las rectas, sino que la Fórmula Uno no estaba resultando como tal vez algunos de los pilotos esperaban, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sin duda Mercedes se guardó, igual que Red Bull. Después de ese día nunca volvió a mostrar eso mismo. Entonces, sin duda que también tienen guardado. El tema es ¿Te Bahrein, sorprendió que Red Bull esté tan bien? Entendiendo que mucho, es que, a ver, es un equipo que mucho. se revolucionó el año pasado. Perdieron la mitad de las cabezas del equipo. Tuvieron que construir Sí, un motor ellos mismos y que aparezca como si nada hubiera cambiado, peleando otra vez arriba. A mí me parece de las grandes revelaciones y sorpresas que tuvimos. totalmente. Es que fabricar, o sea, es crear una empresa para fabricar motores de Fórmula Uno y que lo coloques tu primer motor de Fórmula Uno en la pista y en los test ya seas competitivo. Eso es Y que se impresionante. te Y vaya Adrian Newey, que se te vaya Horner, que se te vaya sí, Helmut Marko, con la opinión que cada uno tenga de cada pieza, pero se te fue el diseñador, el director, se te fueron las cabezas del equipo y volvés a ser competitivo. sí, yo diría que en ese aspecto de que el equipo como tal sea competitivo no me sorprende tanto como la parte del motor. Esa sí me sorprende porque, o sea, yo estoy seguro de que la profundidad que tiene de talento Red Bull va más allá de los nombres que todos leemos o que leíamos, de Newey, bueno, más recientemente de el francés que está al frente un poco de todo esto, luego el otro que salió del equipo de diseño, etcétera, pero Red Bull tiene mucha gente muy buena y mucha profundidad, pese a que le han sacado mucha gente y algunos han elegido irse, ¿no? Eh, Nomás lo veíamos hace un par de años cómo empezó a migrar mucha gente que tú veías en el garaje del equipo Red Bull. De repente empezaste a ver cada vez más piezas de esas en Sauber, en lo que es hoy en día el equipo Audi, y a tal punto que acabó yéndose hasta Jonathan Whitley para allá, que Ujú. Whitley es una persona que fue absolutamente clave en el primero y obviamente en todos los títulos de Max Verstappen, pero sobre todo en el primero porque fue la persona que le dio en el oído a Michael Masi lo que necesitaba para hacer lo que hizo y lo que desembocó de alguna manera en la opción de que Max tuviera como ganarle el título que en ese momento ya pues, no parecía posible que fuera a ganárselo porque había ya controlado varios ataques Hamilton y iba rumbo a su octavo título. Entonces, eh, yo creo que la parte de motor y en esa parte del motor, yo diría que hay que ir más a todo lo que hizo Christian Horner, porque él fue el que decidió montar esto, ¿no? Y en algún momento decirle no a Porsche. O sea, él le dijo Claro. que no a Porsche, ¿sí? Y mira con lo que ha salido. Dijo no Porsche, pero venga Ford, venga esos dólares y vamos a fabricar esto y va a ser Red Bull Powertrains Ford. Y Ford va a regresar a la Fórmula Uno siendo competitiva como lo fue y como propulsó tantos títulos del mundo con su famoso motor V8. Sí. Eh, entonces, yo creo que esa parte sí a mí realmente me impresionó porque en ningún momento, bueno, ya veremos qué pasa en la temporada cuando sea el momento realmente de mostrar, de poner toda la carne en el asador, pero los problemas que todos esperábamos de fiabilidad, incluso lo decía Hayar después de la primera semana en Barcelona, yo esperaba que el motor se reventara en cualquier momento en el test de Barcelona y no pasó. No Y no pasó, ¿no? pasó. Entonces, eso yo creo que sí es realmente de aplaudir porque, bueno, ahí está el caso del motor Honda. Los, Y sí. los que suministraban a Red Bull para sus 4 títulos con Verstappen, ¿dónde están en este momento? Ok, se desmanteló buena parte de lo que era esa operación
Honda decidió retirarse en mal momento como ya lo había hecho tantos años atrás y pasaron muchas cosas y no es la misma gente, probablemente el mismo ADN sí que está ahí, pero no es la misma gente ni la misma operación que propulsó los títulos de Max, quienes están ahora junto a Aston Martin. Entonces, y está Audi también, ¿no? Audi también. Ellos sí tuvieron más tiempo para hacer todo esto porque se comprometieron ya hace unos buenos años a que entraban en la Fórmula 1 con su propio motor. Pero es que para Red Bull arrancar donde parece que va a arrancar, tenemos la fiabilidad, pero chapó. Y sí, lo leo, estoy leyendo algunos mensajes. Jorge dice, se hacen interminables estas 24 horas. ¿Qué mejor para superar esta terapia que juntarnos todos acá a charlar un rato de lo que imaginamos va a empezar a partir de mañana? ¿Dónde crees que radica? Porque hay una sensación de que Mercedes está un poquito por encima de McLaren. Primero, si coincidís esta sensación generalizada que hay, ¿dónde crees que el equipo campeón, a lo mejor porque se enfocó demasiado en la pelea por el título el año pasado, a lo mejor porque los recursos fueron para ganar para esa pelea y para aguantar la llegada de Verstappen y tenían menos horas de túnel de viento y le ha costado un poco más? ¿Crees que existe esa diferencia? ¿Y por qué le está costando a McLaren estar a la altura de Mercedes? Sí, yo creo que todo eso que mencionas tiene que ver, pero mencionaría también el hecho de que es un equipo fabricante. Mercedes desde hace tiempo sabe lo que estaba fabricando. McLaren pues seguramente ha estado al hilo de lo que ha venido pasando con la unidad de potencia, pero es un año, este sobre todo el primero, y más con el tema de que las estrategias de uso de energía son tema de cada equipo. Sí. Mercedes no le hace la tarea a McLaren, ni se la hace a Williams, ni a su otro cliente, pero pasará el tiempo y probablemente esas cosas van a converger como todo con este reglamento y allí es donde ya probablemente veremos el McLaren campeón del mundo más a tono con Mercedes, ¿no? Que igual puede estarlo desde el principio. Creo que es el gran tapado de la pretemporada entre los cuatro grandes equipos. Se ha hablado un poco, sobre todo viendo dónde estuvieron en la pretemporada, que tampoco estuvieron marcando los mejores tiempos, pero la pretemporada en eso no es nunca para fiarse en términos de quién está adelante. Lando Norris parecía bastante tranquilo, lo escuchabas en las entrevistas y parecía bastante cómodo, como todos los de adelante pasando el balón a otro lado. Los favoritos son ellos, no nosotros. Y veremos, ¿no? Porque Bahrein es una cosa, pero Albert Park es un animal completamente distinto a Bahrein. Sí, bueno, lo he hablado mucho acá en el canal. En Bahrein se frena casi el 20% de la vuelta y frenar significa recuperar energía, mientras que en Australia prácticamente no se frena. Entonces la recuperación de energía es un animal completamente distinto y una complejidad. Es de los circuitos en toda la temporada donde menos energía se recupera por frenado, que es donde se recupera la mayor cantidad de energía. En esto de la ilusión de la nueva temporada y de la ansiedad por ver con qué nos vamos a encontrar y quién está dónde. ¿Qué ilusión genera Ferrari? Porque hay una realidad. El mundo de la Fórmula 1, habrá hinchas de Red Bull, hay hinchas de Mercedes, pero el mundo es ferrarista. En Latinoamérica es principalmente ferrarista. Y ver a Ferrari, y tiene que ver con esto que decía recién, Diego, de el que construye el chasis, construye el motor y trabaja de forma conjunta. Pero ver a Ferrari que sale, que no tiene problemas, que es súper competitivo, que el motor le va bien, que el programa de trabajo lo hace y que encima se permite ir mostrándole al mundo cuestiones de desarrollo que nadie ha mostrado, como generó en Bahrein. Creo que hay mucha gente que se ilusiona y que tiene razón para ilusionarse con esa Ferrari. Otra vez. Otra Porque es vez. que es la historia, es el día de la marmota, ¿no? Con los tifosi que se ilusionan y la pretemporada es brillante y son campeones del mundo al final de la pretemporada y poco a poco se empieza a caer la estantería, ¿no? Es la historia de Ferrari una y otra vez, pero sin duda hay motivos para que los tifosi se ilusionen. Creo que, bueno, Leclerc hizo una muy buena pretemporada. Hamilton bueno, sabemos que Hamilton siempre maneja sus narrativas y trató de enviar su positivismo y buena onda todo el tiempo, pese a que acabó dando muchas menos vueltas que Charles Leclerc, porque le tocaron por lo menos 2 días en los que su kilometraje fue bastante bajo, entre ellos el día del famoso estreno de la Macarena, el alerón trasero este que se da la vuelta casi por completo. Eh, pero sí que parece que hay buenas sensaciones, ¿no? Si es como para humo blanco de campeonato, no, yo creo que todavía hay que esperar,
podría Ferrari eventualmente tener un arranque muy bueno, pero arranques buenos ha tenido muchos que no han acabado bien. Y el más reciente ejemplo de eso fue 2022, cuando fue el siguiente, el cambio reglamentario anterior a este, ¿no? Que tuvimos los coches con efecto suelo, tenía el Ferrari también el porpoising famoso, pero de alguna manera lograba minimizar el impacto negativo que eso generaba, pese a que lo veíamos en la pantalla, pero el coche era rápido, había nacido con un buen balance, estaba dentro de muy cerca del peso mínimo, y los rivales no habían llegado a eso. El Mercedes también estaba haciendo su porpoising, Hamilton se estaba rompiendo la espalda, Mercedes no entendía nada de lo que estaba pasando y Ferrari aprovechó, pero luego empezaron a tener problemas y cuando los demás apretaron, ellos ya no tenían cómo más apretar y empezaron a romper todo. Y se rompió la ilusión, literalmente, de que Leclerc por lo menos peleara el título ese año, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo, pero esto es parte de un proceso, ¿no? Del proceso Vasseur, que ya viene de atrás, que el año pasado pues fue un poco decepcionante y luego dijo, es que ya desde el primer semestre tiramos la toalla con el 2025 y nos metimos de lleno en el 2026. A verlo al final, porque de esas historias leímos la de Alpine, la de Williams, y la de Williams, mira en lo que va. Y sí, es que hay dos lecturas con esto, Diego. Por un lado, todos coincidimos que la Fórmula 1 de fin de temporada va a ser muy distinta a la Fórmula 1 de arranque de temporada, porque en el medio está el año con mayor cantidad de evolución y desarrollo que hayamos visto seguramente en la historia. Pero también el que pega primero pega dos veces. Es decir, si vos Sí, arrancás pegando primero en lo que se demoran, porque ya se está hablando de otros equipos que van a ir con el Macarena de Ferrari, pero uno para Japón, el otro para, no sé, mitad de temporada. Es decir, el que pega, Ferrari parece que no lo va a tener en Australia tampoco, pero claramente va avanzado en ese aspecto. Por un lado, el que pega primero puede sacar una diferencia de puntos, ¿sí? Entendiendo que después va a ser muy dinámica la Fórmula 1 y quién es el equipo dominante por característica del circuito, tipo de energía y el desarrollo propio de la temporada. En la locura en la cual vivo yo, rodeado de la gente de Fórmula 1, que básicamente en su gran mayoría es argentinos, y vivimos en esta locura alrededor de Colapinto, danos un poco de sensatez. ¿Cómo lo ves desde el costado y estando menos eufórico de lo que me rodea en la Fórmula 1? ¿Cómo ves a Franco? ¿Cómo ves este año de Franco? ¿Es tan ilusionante lo de Franco y lo de Alpine como dejó ver la pretemporada? ¿Cuál es tu mirada? yo creo que de todos los pilotos latinoamericanos, sin duda es el que mejores opciones tiene de arrancar bien el año, ¿no? Uh -huh. Como bien lo decías hace un momento, un buen arranque no garantiza un buen año en general, pero sí que tiene la oportunidad de arrancar muy bien y eso es importante, que aproveche el coche que va a tener al inicio del año, porque no sabemos qué tanto avance el Alpine y qué tanto avancen los rivales y en qué posición se pueda encontrar más adelante, ¿no? Entonces, Albert Park, un circuito desafiante en el que se puede pagar muy caro el error, es una carrera en la que Franco sí o sí tiene que mantenerse dentro de esos límites, incluso si no es la carrera en la que supera a Pierre Gasly, bueno, no importa, hay que empezar a construir, pero bueno, yo creo que él llega en una situación totalmente diferente a la que tenía cuando debutó en la Fórmula 1 en Williams y cuando debutó el año pasado en Imola. ¿Por qué? Por todos los kilómetros que ha hecho. ¿Cuántos grandes premios en distancia ha corrido Franco antes de arrancar la temporada con este coche de Alpine? ¿Sí? Eso ya es, le da unas herramientas que no ha tenido antes en la Fórmula 1. Y eso obviamente genera la expectativa, pero hay que darle el tiempo también a él de sentir que está pisando sobre firme y que puede empezar a construir. Pienso yo que el principal objetivo de Franco este año debería ser establecerse en la Fórmula 1. ¿Cómo lo va a lograr? Pues hombre, estando ahí con Gasly, ¿sí? Superándolo, ideal. Pero si él es tan bueno como Gasly le supera un fin de semana sí o no, pero está ahí, es una pareja potente. A ver, compáralos, entendiendo que Gasly tiene mucha experiencia y que está en otro nivel ya dentro de estar establecido en la Fórmula 1. Cuando empezás a comparar momentos del fin de semana, en desarrollo de auto, en puesta a punto, en la vuelta rápida de clasificación, en la gestión de neumáticos, en el entendimiento de carrera, ¿qué le ves a uno y qué le ves a otro?
No, yo creo que obviamente lo que Franco tiene que mejorar más es la clasificación, pero él estaba mal en la clasificación en buena medida porque no había hecho lo que ha hecho este año. O sea, él no conocía el auto, no tenía confianza, no le gustaba y obviamente tú empujar en esas condiciones y cuando tienes el revólver aquí apuntándote para que a la mínima, chao, pues hombre, es muy difícil tú ir a empujar los límites. Ya obviamente se estaba creando una reputación de un piloto que chocaba mucho y en Williams, pues de alguna manera se vio así ese al final de ese ciclo, que estaba empezando como a recrearse en Alpine, ¿no? Y eso eh, pues podía acabar con su carrera, literalmente. Claro. Entonces, es muy importante que él se sienta con la confianza con la que parece estar arrancando este año, ¿no? Hablando con alguna gente que ha hablado con él, digámoslo, fuera de micrófono, eh, se siente que está mucho más tranquilo, ¿sí? Que está en una situación bastante mejor a nivel mental. En la Fórmula 1 siempre va a haber una presión a tope, Ujú. siempre, porque es la categoría tope del automovilismo y porque solo hay 22 asientos y todo el mundo quiere el asiento de Franco Colapinto. Hay muchos pilotos que aspiran a estar ahí incluso antes de que termine la temporada. Pero Franco tiene las herramientas para poder establecerse. Dependerá de él, obviamente, de cómo tenga un arranque sólido que también le permita tener el equipo de su lado para seguir construyendo e ir poco a poco estableciéndose como un piloto que va a estar por más años en la Fórmula 1 y que pues le va a permitir al país soñar con que algún día Franco Colapinto va a correr el Gran Premio de Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, no le des más manija a los argentinos porque imagínate entre correr Vamos, el Gran Premio de muchacho. Argentina y soñar con pelear un campeonato, termina con nada, 1 millón de personas en el obelisco pensando y con banderas de Argentina con Colapinto. En esto de ilusionarnos, pero tratar de ser medidos. ¿Está Franco para llegar? ¿Alpine está para llegar? Y este fin de semana, entendiendo que hablamos sin saber por lo que decíamos hace un rato, no sabemos qué nos mostraron, qué nos escondieron, sabemos que Mercedes le tiene que dar un mejor motor del que le dio en las pruebas, y eso ya está claro y es evidente. ¿Es Alpine un equipo contendiente a puntos este fin de semana? ¿Crees eso de es el quinto, a lo mejor sexto equipo de la tabla hoy? Sí, debería estar peleando ahí por esos últimos lugares de la Q3 con Haas y no sé si Audi nos sorprende y se meta allí porque Audi tenía preparada una buena mejora para la primera carrera de la temporada y ellos han venido arrancando pues desde muy abajo con un coche que estaba lejos de ser el coche que iban a llevar a los siguientes test y luego durante los test vimos que dieron pasos bastante sólidos y la última simulación de carrera que hizo Gabriel Bortoleto y su mejor tiempo del test fueron bastante buenos, ¿no? Entonces yo no los sacaría un poco de los opcionados a que de repente se metan allí. Gaby ha venido haciendo un trabajo excelente y en clasificación es un piloto que se está midiendo muy bien frente a un Hülkenberg que tenía esa reputación de gran clasificador, que me parece Mm. que como que la ha perdido un poco en los últimos 2 años, pero Gaby ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Entonces, te diría que sí, que Alpine debería ser a priori uno de los equipos que aspira a quedarse al menos con uno de los dos lugares que van a dejar los cuatro grandes para la Q3, que igual es Australia y ¿Crees que pueden pasar Hacha muchas deja, cosas. ¿Crees que Hachar entra en ese top 8 o es un lugar del top 4 que está en debate? A lo No lo mejor hay sé, 3 lugares. no lo sé porque a ver, él estuvo muy cerca de meterse en su primera clasificación en la Fórmula 1 en la Q3 y creo que en la segunda ya estaba superando en la clasificación a Yuki Sí. Tsunoda, ¿no? Que Tsunoda se había metido en la tercera fila de la parrilla en Australia, pero a ver, sí, yo creo que dependerá de Tiene el muchos mejor peor factores. asiento de la Fórmula 1. Sí, sí, bueno, y un poco como aparentemente está haciendo Max que rinda desde el punto de vista de la energía el RB de este año va un poco en la misma línea y me pareció curioso sobre todo porque vi una foto de Max dialogando con Hadjar, que es una foto en la que tú por el gesto que está haciendo Hadjar entiendes lo que le está diciendo. Tiene las manos de los dedos así como tocando el timón, así Sí. como una sedita y moviendo la cadera como es que a la mínima se va la cola por todos lados, ¿no? Y es un poco lo que ese procedimiento que estuvo aplicando Verstappen
que no sabemos si fue por idea suya o porque el equipo se lo sugirió, pero que al final él marcó ese rumbo de en las curvas más lentas, en las que se hacían en segunda, bajar a primera para recargar más la batería, pero lo que conlleva eso es un tren trasero que probablemente es más inestable y más difícil de domar en la entrada. Y la inestabilidad trasera en la entrada de la curva ha sido el sello de la casa Verstappen en Red Bull y el que ha sacado a tantos compañeros de equipos suyos de allí y les ha generado tanta desconfianza. Entonces, bien puede que este coche de este año tenga de nuevo ese rasgo, no necesariamente porque nació así, sino porque para que rinda hay que llevarlo así, como ha pasado con los anteriores. Ahora digo, hay un tema que no es menor en todo esto y tiene que ver con la caja. Es por reglamento, los equipos tienen que definir las relaciones de cambio antes de arrancar y este año, por ser un reglamento nuevo, las pueden cambiar una sola vez, pero nunca me parece había sido tan relevante el elegir en dónde querés tus marchas en función de la recarga de energía. Es decir, vas a querer una caja de cambios que te permita meter primera, segunda muchas veces para doblar o vas a preferir cambios más cortos en quinta, sexta, séptima. Y eso lo tienen que definir antes de este fin de semana. Exacto, y eso que mencionas es importante porque resalta cómo estos coches de 2026, voy a usar una palabra de Adrian Newey sin tener ni cerca su nivel de intelecto, pero él habló de un approach holístico al diseño del coche, es decir, que tiene en cuenta todas las partes, no que es que tengo que tener la mejor aerodinámica y eso ya me va, no, es que tiene que combinar todo y en ese todo ahora también por lo que mencionas entra la caja de cambios y eso le da un plus a los equipos que fabrican todo in-house, ¿sí? Entonces, quienes son clientes, pues se beneficiarán cuando el producto en ese sentido sea bueno en términos del motor, la caja, tal vez la suspensión trasera que también compran algunos, pero tu techo se limita, ¿no? Otros que fabrican todo por su propia cuenta, pues hombre, pueden evolucionar y tener un techo de desarrollo bastante más alto, ¿no? Y le botarán alguna cosa al cliente, pero ellos van un paso por delante, ¿no? Por reglamento, los fabricantes tienen que entregarle el motor de la misma especificación a los clientes y está marcado también en el reglamento cuánto tienen que pagar los clientes por ello. Pero la gestión de esto y cómo interactúa con todas las demás piezas del coche, eso ya va por cuenta de cada uno. Buena parte de tu carrera la has hecho al lado de Checo Pérez y de Valtteri Bottas. ¿Quién es más rápido? ¿Checo o Valtteri? A una vuelta yo creería que en principio Valtteri, pero creo que eso es algo muy bueno y desde que se habló de esta pareja Checo-Valtteri, a ver, Checo el año pasado fue protagonista por todo lo que pasó en el asiento en donde él dejó de estar. Y un Sí. poco este año pienso que hay la oportunidad para Checo de que en ese comparativo frente a Valtteri, mucha gente cambie la visión que tiene de él, porque escuchaba hace poco en un podcast nuevo de Fórmula Uno en donde está David Coulthard, que él hablaba un poco, ¿no? Coulthard que como diciendo que Checo pues, salió del retiro y volvió, hizo esto, no sé qué, como lo hizo él cuando se unió a Red Bull. Él Tal chao de cual. McLaren y se fue a Red Bull y ahí fue donde terminó su carrera, logró influir para que Adrian Newey entrara a Red Bull, pero él no vio los mejores días de Red Bull ni de cerca, ¿no? Y los de McLaren Entonces, los vio con Mika. exacto, Era Hacking el que tenía complicado, sí. era el que tenía los mejores días en aquel momento. Exacto, y él decía como, no, viene Checo, pero pues claro, Valtteri está un paso por delante en velocidad, tal. eh, no sé, yo creo que hay que ver, porque por lo menos de lo que se vio en los test, en las simulaciones de clasificación que hicieron ambos, no me pareció que Checo estuviera nada, o sea, nada, ninguna diferencia extraña de lo que marcó Valtteri. Checo hizo su simulación de clasificación el día antes de que lo hiciera Valtteri en lo que fue el último test y no estuvo nada mal. Y Checo, obviamente, su fuerte nunca ha sido la clasificación y eso se ha visto frente a todos los compañeros de equipo que ha tenido, pero se ha comparado también de forma muy positiva con algunos pilotos que en su momento eran etiquetados como grandes clasificadores. Ejemplo, Nico Hülkenberg en Force India. Entonces, sí, el fuerte de Checo tradicionalmente ha sido la carrera y su talón de Aquiles, si podemos llamarlo así, ha sido la clasificación.
pero creo que también el hecho de que haya estado un año fuera de la Fórmula 1 le ha permitido ver una cantidad de cosas, y esto lo digo por lo que he hablado con él y con gente de su círculo, que estando dentro difícilmente las podía ver, ¿no? La Fórmula 1 tiene tantos datos y tantas cosas adentro que es muy fácil perderte en todo eso, y cuando no te salen las cosas, pues ni hablar. Su lapso en Red Bull al final, sobre todo, fue muy frustrante, Durísimo, durísimo. confuso. Sí, ya no se sabía, o sea, cuando un piloto ya como que no se explica ciertas cosas, es muy complicado porque ya no tiene la Ya confianza sospechás para de tu empujar. equipo, sospechás de lo que tenés alrededor, ya te Exacto, empezás a ver fantasmas en todos lados, exacto. ya no sabes si sos vos y tu falta de confianza o es que el equipo te está jugando en contra, ya entras en toda esa dinámica. Para la gente de México, entendiendo que es un equipo nuevo, que tiene motor, que tiene caja, que tiene suspensión trasera de Ferrari, que tiene mucha gente con experiencia en la Fórmula 1, pero que tiene una complejidad, digo, que parece casi difícil de manejar. Esto de que Cadillac tenga dos sedes en Estados Unidos y una en Inglaterra, y que tengan que, para mí la Y complejidad en más grande, construcción. Es claro, que, claro, todo eso que dices hay una parte que ya está operativa, pero la otra está proyectada, pero no está operativa todavía. claro, que está en construcción, es crear una cultura de trabajo en medio de gente de tantos países, con formas tan distintas de trabajar, con horarios distintos, establecer un orden jerárquico, no de quién manda, sino de cómo va a ser la mejor forma de funcionar como equipo. Es decir, hay cosas que tenés ganadas, tenés Ferrari de tu lado con el motor y con lo que comprás como cliente, tenés gente muy capaz y muy experimentada, pero ¿cuál es tu expectativa real de cómo tiene que arrancar y cuál sería el ideal de crecimiento de Cadillac? A ver, yo creo que deberían en principio estar peleando por no ser los últimos, y es de alguna manera lo que ellos han dicho, ¿no? Que quieren correr contra alguien porque saben que no están para pelear en el grupo medio todavía. Quién sabe, sale una carrera en lluvia y de pronto se encuentran en una posición un poco mejor, pero bajo condiciones normales, a ver, debería ser el coche más lento, pero por todos los problemas que está teniendo Aston Martin y con Honda, en este momento no es una certeza, no lo puedes asegurar con, con la certeza absoluta de que va a ser así en la clasificación en Australia, contando que sea en seco, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante para Cadillac este año será marcar una mejora notable y clara. Creo que ellos han tenido un punto de partida bastante seguro en términos de lo que han presentado en pista, ¿no? Ujú. Ellos no se pusieron en lo de Williams de, no, es que vamos a aprovechar hasta el final del ciclo de desarrollo para que cuando el coche salga a la pista sea el más óptimo, y ese va a ser un punto de arranque muy alto y luego de ahí el cielo es el límite. No, Retrocede 5 casilleros. exacto, Retrocedieron mucho. exacto. Perdón, en Cadillac es, mira, a mí realmente me alegró mucho que ellos cumplieran sus plazos, Claro. porque en ciertos momentos, pues yo estaba como tratando de seguir lo más cerca posible de lo que estaba pasando, y por lo que escuchaba era como que no había como tranquilidad plena, porque sí, de repente aparecía una pieza del coche aquí, lo estaban como fabricando en diferentes lugares, pero llegaron, al día de shakedown llegaron, ¿Sí? dieron poquísimas vueltas, pero llegaron. Pero dieron Y más que esa, Aston Martin. exacto, y esa fecha estaba puesta meses atrás. Entonces, cuando un equipo cumple con sus propios cronogramas y es un equipo nuevo, porque es una empresa completamente nueva, los procesos, la comunicación, todo está en pleno desarrollo. Graham Loudon me lo describió en una entrevista el año pasado del team principal de Cadillac como: estamos construyendo el barco mientras vamos navegando. Y ellos tuvieron que empezar a construir ese barco incluso antes de que le dijeran, ok, sí, el barco va. Ellos, si no empiezan mucho antes, cuando les dicen van, no tenían nada listo para ir. Y estamos hablando de que prácticamente hace un año les dijeron, ok, van, que en ese plazo hayan logrado presentar lo que han presentado. El coche, me dicen que lo han visto de cerca, tal vez no es el más prolijo, como dicen en Argentina, al detalle, probablemente no es el más lindo, pero es un coche de Fórmula 1
Que corre, que anda, que da todas las vueltas, que no se le cae nada, que no se rompe y que tiene un balance base para la cual empezar a trabajar. Exacto, exacto. Entonces, esta es la base. Cuánto mejoremos esta base nos va a decir lo bien que lo hemos hecho este año. ¿Qué quiere decir eso en términos de posición en el campeonato? Probablemente no es la forma de medirlo. Se lo preguntamos a Dan Torres de TWG si puntos era una forma de medirlo. Él dijo tampoco. Entonces, si ellos mismos no se están colocando ese objetivo, pues hombre, tendrán sus propias métricas, sus KPIs o lo que sea para decir, mira, este equipo que aparte tiene el respaldo de una empresa como General Motors, por todo lo que ha hecho hasta ahora, pienso que está mostrando que tiene grandes ambiciones y que alguna gente en el paddock con la que he hablado me ha dicho es que es como que llegaron, pero es como que ya hubieran estado allí. No se sentía como estos son los nuevos de la clase, no. Es un equipo que ha llegado pisando sobre firme. Quiero dejar un ratito para leer algunas preguntas que han ido entrando, pero antes de meterme con leer algunas preguntas, y no quiero que se te haga muy tarde, tenés una nena que está durmiendo y que no queremos despertar, Eso espero. y se te llega a despertar la que se te arma y todo eso. Pero quiero escuchar tu opinión de Aston Martin, porque ha pasado Aston Martin entendiendo la genialidad de Adrian Newey, entendiendo la genialidad en el diseño del auto que ha presentado. Han hecho un auto y están construyendo un equipo que soñaba con pelear el título, porque al final de cuentas parecía tener todos los ingredientes para la mejor receta que se podía presentar en el concurso de cocina, y no llegan ni para el sanguchito de entrada. Entonces, ¿cómo explicar, entendiendo que atrás hay una genialidad y que seguramente es la base de algo que será gigante y que hay que tenerle mucho respeto a Adrian Newey? Vos hablabas hace un ratito de Honda, hay que tenerle mucho respeto a la historia de Honda también, que es capaz de asumir errores, agachar cabeza, e históricamente, más allá de que lo podamos llevar a algún momento donde no le ha ido, pero históricamente siempre termina, o casi siempre termina saliendo adelante. ¿Pero qué le pasó que quedó acá? Que no le alcanza ni para la entrada. Sí, yo creo que, bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Y hace un momento mencionamos el tema de cómo se desmanteló en alguna medida todo el departamento de Fórmula 1 de Honda. Quedaron muchas personas y algunos de los que estaban con Red Bull siguen allí, pero no es exactamente la misma operación que propulsó los títulos de Red Bull con Max Verstappen. Como lo decía, el ADN está ahí, pero han cambiado muchas cosas y el reglamento de base ha cambiado y Honda fue de los últimos en comprometerse también con ello, ¿no? Porque ellos sabían, recordémoslo, pese a que estaban ganando títulos y aparecía el logotipo de Honda o HRC, ellos se habían ido de la Fórmula 1 y en mal momento, aparte de eso, ¿no? Al momento de recoger los frutos, como les pasó antes con el tema del equipo Brown, ellos decidieron irse. Pero bueno, esta vez por lo menos decidieron colocar la pegatina y decir, no, nos fuimos, pero aquí estamos al ladito y apoyando. Y bueno, realmente sí que hacían buena parte del trabajo de los motores de Red Bull en esos títulos. Pero sí, no sé, yo creo que el tema de la llegada tardía de Newey, lo que él encontró a su llegada, los cambios que ha habido internamente desde que él llegó, el cargo que él ha decidido asumir, que es algo nuevo para él, pese a que sea una persona que tiene tanto conocimiento y que tal vez sin tener exactamente el título lo ha tenido en alguna medida cuando ha estado en Red Bull, porque estaba Horner y estaba él. Ellos eran los que manejaban el equipo Red Bull de Fórmula 1. Horner se encargaba de lo que él era realmente bueno en hacer y Newey se encargaba de hacer lo que él ha sido siempre bueno para hacer. Pero, claro, Aston Martin, y esta sensación yo la tenía desde el año pasado, desde cuando se empezó a anunciar todo lo de Newey y todo, habiendo visitado la fábrica y viendo cuáles eran los tiempos que estaban manejando. El año pasado, me acuerdo, en Mónaco hablé con Pedro de la Rosa, hice una entrevista con él para entender en dónde estaban y cómo estaban apuntando todo hacia este año. Era demasiado pronto aspirar que 2026 fuera el año del gran salto de Aston Martin, porque empezando por las herramientas que son básicas hoy en día para el desarrollo de un auto de Fórmula 1, el túnel de viento, el simulador, sí, de última generación, todo. Pero este era el primer coche que iban a hacer. El año pasado era importante porque esas herramientas las estaban validando con el coche del año anterior, que Alonso en varios momentos de la temporada lo describió como el peor coche de la parrilla. Sí.
somos los últimos, lo dijo varias veces, ¿sí? Em, entonces, eso ya te estaba mostrando que las cosas no estaban tan bien como pintaban. Y luego, aparte, Nui llegó y le dijo a los de Honda, aparentemente, no, necesito esto aquí, esto allá, cámbiame esto aquí. Y el tiempo corría. Estaban con o sea, ya Honda estaba con el tiempo en contra, de alguna manera. Y con todo lo que pasó luego, eso se hizo solamente peor. Pueden salir de esta seguro, o sea, la gente que tienen y Lawrence Stroll no creo que vaya a tirar la toalla ahora cuando probablemente está pasando los peores momentos de todo su lapso frente a este equipo Aston Martin, pero yo creo que pueden dar pasos más rápidos que los que en su momento dio McLaren con Honda hace tantos años, ¿no? Y que llevaron de alguna manera también a que Alonso se desmotivara tanto que se fuera de la Fórmula Uno. Lo triste es que, claro, ahora es menos probable que Alonso tenga el coche para poder estar donde él soñaba estar con todo este proyecto. Aunque él mismo ya desde el año pasado, cuando se dio la noticia de la llegada de Nui, él ya lo había dicho, como, mira, y si no estoy, pues seguiré con el equipo en algún rol y seré parte del proceso de llegar a ello, como, como lo fue con McLaren, ¿no? Y McLaren luego de que él se fue, empezó y es el actual campeón del mundo, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte un poco triste. Y claro, en España ni te digo, aquí No. es como la gente está de funeral. Aparte porque Sí. el otro piloto español, Carlos Sainz, también es otra gran decepción de la pretemporada, el Williams, y que no parece que rápidamente puedan cambiar las cosas por la cantidad de kilos por encima del peso mínimo que está el Williams. Bueno, hay muchísima gente que te manda saludos y que recuerda con mucho cariño la época del canal de Fórmula Uno de Latinoamérica. La mayoría de los mensajes de cariño tienen que ver con aquel momento. Y te leo algunos mensajes que nos va dejando la gente. El 1 de mayo del 94 nunca volvió a ser igual, dice Darropo. Enrique Mentarcún, saludos. ¿Cómo era el rendimiento del primer año de Cadillac? ¿Podrá sumar puntos frecuentemente? Bueno, ya hablaste un poquito de Cadillac hace un rato. Creo que coincidimos que frecuentemente no. De hecho, el sueño sería ver si a lo mejor puede en algún escenario de carrera, porque se da un día muy especial, meter una carrera con puntos. ¿Coincidimos en eso? Total, bueno, el Checo se le dijo a Chequito, y esa es la mejor descripción que se puede dar del tema. Los puntos serán lo que eran antes las victorias con Red Bull. Claro. Así que de ese nivel. Esta, mira, está bueno. Está de regreso, dice Darropo, está de regreso la era de Fórmula Uno más dependiente del motor que del chasis. Todo por la importancia del sistema eléctrico y de la carga aerodinámica. ¿Cómo repartir responsabilidades? No, sí, obviamente estamos en otra era en la que la unidad de potencia marca el ritmo. Es en este momento lo más importante, con otros elementos que también juegan mucho, pero claro, es que cuando tú introduces la aerodinámica móvil, ya sacas del tablero una cantidad de elementos que antes sí que contaban, ¿no? La eficiencia aerodinámica, pues ya para qué, ya en cada recta pones el modo recta y chao. Claro, habrá seguramente algunos coches mejores que otros. Pero sí, yo pensaba cuando se empezó a hablar de esta reglamentación que probablemente no iba a ser tan dependiente de como pasó en 2014, ¿no? Que adelante estaban los equipos con motor Mercedes, luego ahí se metía el Ferrari, luego por ahí aparecía de repente Red Bull recogía los destrozos de cuando no acababan los Mercedes y Ricciardo ganaba algunas carreras. Sí, no creía que fuera a ser así. Tampoco creo que vaya a ser una repetición exacta de lo que pasó en 2014, ni mucho menos, porque hay muchas otras cosas que cambiaron aparte del motor, pero sí es, pienso yo, el elemento más clave de todo el paquete, lo sigue siendo. Poner porcentajes, difícil, ¿no? Pero yo le daría más del 50%. Sí, sobre todo ahora con porque hablamos mucho de la energía y de la batería, el famoso cómo se entrega esa energía y todo eso también hay mucho atrás de ellos. Diego, los pilotos con más estilos más finos y técnicos, ¿van a tener ventajas sobre los que dependen de la estabilidad aerodinámica? Acá hay gente que sabe mucho haciendo preguntas. No creo. Yo creo que, a ver, el que tenga la energía tendrá el poder. El que tenga la energía para regenerarla y luego usarla, ¿sí? Porque es por definición una fórmula que está sedienta de energía, que no tiene suficiente, que está peleando por conseguirla en el oasis que es un circuito de Fórmula 1.
Entonces, sí, yo creo que eso va a ser más, sí, la finura del manejo. Creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que descubrir en todo esto y también depende de cómo vaya a cambiar o no el reglamento, los ajustes que decida hacer la FIA para eliminar ciertos aspectos que en este momento son temores, pero que no sabemos si van a ser una realidad. Las últimas. Gaucho dice, ¿creen que Alpine en Australia va a ser el motor al máximo o se van a guardar un poco para asegurar terminar la carrera? Yo creo que esto va para todos, no solamente para Alpine. Es cuánto usás del motor y cuánta fe le tenés al motor. Más allá de que todos, casi todos, hicieron simulacros de carrera, tampoco sabemos en qué condiciones de potencia del motor estaban haciendo esos simulacros. Exacto. Y claro, no es lo mismo hacer una simulación de carrera tú solo que con un competidor, con alguien que te está presionando a empujar un poco más aquí, otro más allá. Es otro juego totalmente diferente. Para los datos, clave, y claro, pues no necesitas llevar el motor al límite para hacer la simulación, pero sí que necesitas la simulación para conocer una cantidad de datos que luego van a retroalimentar todo el desarrollo del coche en diferentes aspectos, en el motor, en la aerodinámica, en el conocimiento de los neumáticos, en las estrategias de energía, lo que tú digas. Entonces, eh, sí, solo Aston Martin con Honda no simularon una carrera, pero aparte, creo que todos los equipos llevan mejoras a Australia, algunos más que otros, y no necesariamente el que tenga el listado más largo de partes que presentan nuevas respecto a los tests es el que trae más mejoras, porque mucho de las mejoras que pueda haber tienen que ver con cómo han comprendido los equipos que se puede recolectar la energía y se puede usar mejor, de manera más óptima la energía, sea para una vuelta de clasificación o durante la carrera. Y los simuladores han estado a tope todo este tiempo, justamente poniendo a prueba todo lo que con los datos que recolectaron de Bahrein, al final van a entender cómo sacar mejor provecho de lo que ya tienen, ¿no? Que ese era el primer gran ítem que tenían que tachar de la lista, entender lo que tenían para luego con esa base desarrollar. Mira, y ya, porque cada vez que estoy por terminar se me ocurre algo nuevo y aprovecho una pregunta que manda Ida Ropo y que tiene que ver con esto. Ojo, y la carrera no se nos define en la largada con Ferrari matándolos. Porque a ver, si yo tengo, y vos lo planteaste en el arranque de la charla, yo tengo muchas dudas que el overtake realmente funcione en esta primera carrera. No creo que va a ser la ventaja que tenían el año pasado con el DRS y que lo van a tener que ir acomodando en la medida que vayan pasando las carreras. Entonces yo creo que no va a ser fácil pasar. Si Ferrari larga, como largó en Bahrein en esos simulacros, y tiene realmente esa diferencia, pero es que ni necesita la pole para ganar la carrera. Sí, exacto, puede pasar, pero tiene que estar más o menos adelante porque Sí, sí. los simulacros de salida que vimos allá en Bahrein, a ver, nadie quería revelar todas sus cartas porque esos datos los estaba viendo todo el mundo, ¿no? Sí que hubo unos que tuvieron muchos problemas, creo que el que más tuvo y el que peores salidas tuvo todo el tiempo fue Audi con Bortoleto, pero todos tuvieron diferentes problemas en diferente momento y por lo que he escuchado es realmente un quebradero de cabeza para los pilotos, aparte con la presión del momento de la carrera, que no la han tenido hasta ahora. Era test, si pasaba algo, pues no pasa nada, ya bandera roja o lo que fuera, o lo arrancas de nuevo con el K y no pasó nada. Pero claro, en la carrera es distinto. Han decidido implementar una serie de cambios, ajustes en los procedimientos de salida para darles más el tiempo, sobre todo a los que llegan de últimos a la parrilla, pero bueno, es que esos son los que tienen menos problema porque si se quedan parados nadie los va a golpear. El problema es los que están más adelante, que si te quedas parado estás en la primera línea, la probabilidad de que te peguen obviamente es mucho mayor y un golpe con esta aceleración de estos coches de Fórmula 1 Me hiciste acordar no a tu es poca cosa. compatriota, ¿te acordás Sebastián Saavedra cuando largó en Indianápolis y Uy, no me hagas en acordar, primera no, fila no y se me quedó hagas parado? acordar. Parado. Qué tristeza. Tres nombres del podio de Australia. Total, juguemos a arriesgar. Sí, sí, Russell, Leclerc, Verstappen. Y la última, en el medio donde todo lo que tenga que ver con la Fórmula 1 y la información ha cobrado mucha mentira, mucha suposición. No pasaba antes en la Fórmula 1 que hubiera tanta gente diciendo tantas cosas. En este momento donde se dicen tantas barbaridades acerca de la Fórmula 1, ¿es We Are the Race uno de los medios más confiables que tiene la Fórmula 1?
Pues hombre, trabajo con ellos ya hace algunos años y sin duda que sí, sí, tengo mucho aprecio por, bueno, por los que encabezan todo esto, que son los periodistas que van a las carreras de Fórmula Uno. Alguno de ellos ya está menos viajando, que es Mark Hughes, que lleva muchos años. Mark Hughes es uno de los mejores periodistas que vas a encontrar en el mundo, fuera de que hables de que el mundo motor y de la Fórmula Uno. O sea, es alguien que tiene el oído de, de la FIA y de la Fórmula Uno, así. Y hace poco lo escribí en un artículo que publicaron hoy de, de cuando él en algún momento citó eh, lo que él creía que pasaría si introducieran cierto cambio reglamentario y que el presidente de ese momento de la FIA, Max Mosley, leyó el artículo y dijo: este tipo está loco con lo que está diciendo. Se lo voy a mostrar a Michael Schumacher. Fue y se lo mostró a Michael y Michael le dijo: sí, eso es lo que va a pasar. Y desde ese día, bueno, tiene el oído de todo el mundo. Y así, bueno, ahí está Scott Mitchell-Mam, está Ed Stroh, que lleva 1000 años también. Muchos de ellos eran antes parte de lo que era Autosport, que pues ha sido la Biblia un poco del deporte a motor y la Fórmula Uno durante tantos años, pero que ahora están allí. Y bueno, yo me uno a ellos en la parte de español, y ahí llevamos ya unos 200 y tantos mil de suscriptores en el canal de español, que tiene obviamente el grueso es lo que se produce en inglés, pero que también tiene obviamente algunos videos que son más hechos por nosotros, más adaptados y que van pues enfocados a los intereses de los seguidores de habla hispana, que igual todos quieren saber de todo de la Fórmula 1, pero quieren saber más de sus pilotos, obviamente. Cada vez que nos encontramos personalmente, te lo repito y te lo digo ahora también, un respeto gigantesco a tu carrera, a tu conocimiento, un agradecimiento gigantesco de que vengas a compartirlo con nosotros acá, y además un cariño personal muy grande, porque al final de cuentas hemos sido casi de forma paralela en los últimos 20 y tantos de años, siguiendo automovilismo, Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, y nos hemos cruzado en distintas pistas, así que de alguna forma hemos sido medio cerquita en los últimos 25, 26 años, y te tengo un cariño y un respeto gigantesco. Así que agradecimiento total, Diego, para que hayas venido a charlar. Estaría 10 días charlando, así que en algún otro momento lo podemos volver a hacer. Seguro que sí, no, el gusto ha sido todo mío, Andrés. Mucha admiración también por tu carrera, la capacidad que tienes de cambiar de Fórmula 1 a fútbol, a cualquier liga de cualquier país. Creo que no la tiene cualquier profesional, y creo que sí, el trabajo que vienes haciendo ahí seguro que lo aprecia mucho todo, por lo que leo la gente de Argentina también. Diego, y tus redes sociales, por último, para que la gente te siga, porque durante todo el fin de semana, y yo lo sigo mucho y le aprendo mucho, Diego, va tirando cosas de las que va viendo, así que dejanos tus redes sociales para que la gente, que yo creo que ya te debe seguir todo el mundo, los que están acá, pero si hay alguien que todavía no lo hace, que lo haga. Gracias, Andrés. Sí, en X es @Diego F. Mejía, igual en Instagram, igual en TikTok, y sí, en Linktree, que ahí encuentras todo. Estoy como Diego F1 Mejía también. Pues los canales, el canal de The Race en español es el que más me ocupa normalmente. También tengo por momentos algo en mi canal propio cuando me da la vida para hacerlo. Pero sí, es un poco por donde nos podemos encontrar, pero sí, principalmente coloco las opiniones en X, y las comparto luego en una historia de Instagram a lo largo del fin de semana. Y bueno, este fin de semana también estaré compartiendo cositas por ahí, por el canal de YouTube de The Race. Cuando tengas un ratito, lee todo el cariño que has recibido en esta hora que has pasado charlando con nosotros. La gente te quiere y te respeta mucho. Gran abrazo, Diego. Muchas gracias. Otro para ti. ¿Hasta dónde estás? ¿A dónde estoy ahora? En Connecticut, en Sí. casa. Bueno, Acá, hasta con él. Hasta Bristol, cerca de Bristol, como siempre. al lado de Bristol, exactamente. Que no es el Bristol del NASCAR, que ya, No, no, que no, ya no, lo he no. tenido que aclarar en algún. Y gracias a toda la gente que se ha sumado en esta horita que hemos charlado de Fórmula 1 con Diego. Un abrazo para todos. Gracias.